La vida se abre camino, desde los salares de la puna catamarqueña a los campos productivos de Argentina y el mundo. Fundada en el año 2020, Puna Bio es una empresa Nobel de científicos terriblemente apasionados que estudian los organismos extremófilos, que son hongos y bacterias que pueden resistir condiciones extremas de alta radiación ultravioleta, salinidad, altas temperaturas y sobre todo aprovechar nutrientes de los ambientes más difíciles. Y que por medio de simbiosis traspasar todos estos nutrientes y todas estas virtudes a cultivos extensivos. ¿Cómo funcionan? A continuación lo comparte en AgroTV la doctora María Eugenia Farías. Puna Bio es una empresa argentina innovadora y única en el mundo en aplicar microorganismos extremófilos a bioinoculantes para el agro. AgroTV viajó a los salares de Catamarca junto a la bióloga María Eugenia Farías, quien detalla cómo se estudian y seleccionan estos microorganismos que viven en condiciones extremas en los salares, lagunas y volcanes de la Puna, revolucionando la agricultura. Aquí nos encontramos en la Puna de Catamarca, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y aquí atrás tenemos todos restos de volcanes. No solamente restos de actividad volcánica que ocurrió hace un par de millones de años, sino que por la altura estamos con muchísima influencia de radiación ultravioleta, baja presión de oxígeno y unas condiciones que hacen que se recreen las condiciones de la Tierra primitiva, cuando no había vida, cuando lo único que había era un planeta hostil con una atmósfera irrespirable, con muchísima actividad volcánica, con muchísima radiación ultravioleta porque no había capa de oxígeno, y eso es lo que se recrea hoy en este lugar. ¿Y cuáles son los factores que indicaban que en un ambiente tan extremo hay un ecosistema con vida? Para que haya vida tiene que haber agua. Aquí hay agua. El agua tiene la particularidad de que antes de surgir a la superficie tuvo contacto con todo el magma. Entonces es agua cargada de muchísimos componentes como arsénico, nitrógeno, hierro, azufre. Esas condiciones hacen que el agua sea muy salina, muy alcalina y esté cargada de todos estos elementos que recrean las condiciones donde surgió la vida hace 3.400 millones de años, lo que lo conocemos como el caldo primitivo. O sea que aquí no solamente se recrean las condiciones físicas y ambientales de ese planeta primitivo, sino que el agua tiene las mismas características. Y ahí es donde nosotros buscamos a los organismos parecidos a los que dieron origen a la vida hace 3.400 millones de años. Los buscamos y los encontramos. ¿Con qué criterios y teorías se embarcaron en esta aventura y qué microorganismos se encontraron? La vida se abre camino siempre usando las mismas herramientas. Hace 3.400 millones de años teníamos un ambiente parecido a este y ahí surgieron las primeras células que fueron capaces de soportar esas condiciones hostiles y no solamente de soportarlas, sino de inventar el invento más grande que tuvo la biología, que fue la fotosíntesis, que fue tomar la luz solar, la energía solar, el agua y el dióxido de carbono y producir materia orgánica. Entonces eso ocurrió hace 3.400 millones de años y aquí en la Puna de Argentina, de Chile, de Bolivia, pero principalmente de Catamarca, nosotros hemos encontrado microorganismos que están funcionando igual que como funcionaron, como que se cree que la ciencia postula que funcionaron esos microorganismos primitivos, que se llaman LUCA. Y en estos millones de años de evolución, ¿cómo se equilibraron los sistemas y nació la vida que hoy conocemos con LUCA? LUCA fue el primer ancestro común de todas las formas de vida, que dio origen a una evolución que fue diversificándose bajo muchísima presión de selección. Acordémonos que no había oxígeno, que no había capa de ozono, que había aguas salinas, alcalinas, cargadas de arsénico, de azufre, de hierro, y LUCA fue capaz de abrirse camino, de evolucionar, pero en ese proceso de evolución lo que hizo fue cambiar el ambiente. Eso es lo mágico, porque LUCA fue capaz de crear colonias de microorganismos que produjeron fotosíntesis, que captaron el dióxido de carbono de la atmósfera, liberaron el oxígeno, durante miles de millones de años hicieron ese trabajo. De hecho, los microorganismos dominaron el planeta mucho más tiempo que las plantas y los animales. Y en ese proceso liberaron oxígeno, crearon la capa de ozono y prepararon el planeta, ese planeta hostil, en el planeta azul, por eso tenemos cielo azul, que conocemos hoy. Y ahí surgió la vida, digamos, más evolucionada, entre comillas, porque yo creo que lo más evolucionado fue LUCA, que fueron las plantas y los animales. Y a lo largo de miles de millones de años, cuando fueron evolucionando las plantas y los animales, fueron extinguiendo a estas colonias primitivas de microorganismos. Y solamente en lugares muy remotos y con condiciones muy extremas podemos volver a encontrar
a Luca trabajando como lo hacía hace 3.400 millones de años. ¿Hace cuántos años se están estudiando los organismos extremófilos en este ambiente tan alejado y hostil para la vida? Para que haya vida tiene que haber agua. Aquí tenemos agua. Tenemos condiciones muy extremas, ya lo dijimos, radiación ultravioleta, agua salina, alcalina, cargada de minerales. Tenemos actividad volcánica, diferencia de temperaturas. El agua es esencial para la vida. Los que viven en este tipo de agua son extremófilos. Pero a veces el agua no está. Entonces los extremófilos tienen que sobrevivir condiciones sin agua hasta que vuelva a haber agua. Y en ese proceso desarrollan mecanismos moleculares, resultado de evolución de miles de millones de años, de prueba y evolución, con muchísima presión de selección natural, y esos mecanismos son eficientes para poder sobrevivir con pocas o casi nulas condiciones de agua. Los extremófilos asociados a minerales conforman unas estructuras que se llaman estromatolitos, que son los seres más antiguos que habitaron nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Farías comparte cómo estudian su evolución en un ambiente tan extremo. Nosotros durante 20 años estuvimos estudiando los extremófilos. Buscamos y encontramos vida en las rocas y estudiamos estos mecanismos que usan los extremófilos para sobrevivir las condiciones extremas. Siempre hicimos ciencia básica, siempre la idea, soy bióloga, la idea es preguntarle a la naturaleza cómo hace el interés exclusivamente científico y la maravilla que te produce la naturaleza, entenderla, comprenderla y saber que la puedes comprender. Siempre hubo un anhelo más, un paso más allá, que es de ese conocimiento, cómo hacer para transferirlo y para producir soluciones a los grandes problemas que hay hoy en la humanidad, principalmente calentamiento global, alimentar una población cada vez más creciente con menos suelos fértiles disponibles, y ahí es donde surgió la idea de los extremófilos. Como pueden ver, estamos en condiciones muy extremas y aún así hay vida. Entonces le preguntamos a la vida, le preguntamos a los extremófilos cómo hacían, con herramientas de biología molecular, estudios fisiológicos, años de laboratorio, les preguntamos cómo hacía y cuando lo comprendimos lo aplicamos. ¿Y cómo funciona esta sinergia entre los extremófilos y los cultivos extensivos? Por ejemplo, para conferir resistencia a condiciones cada vez más difíciles. La primera idea fue aplicarlo a los cultivos, soja, que es el principal cultivo que tenemos en Argentina, cómo hacer que estas bacterias extremófilas ayuden a la soja a crecer más eficientemente en condiciones cada vez más extremas. Y encontramos que las ayudan a crecer en condiciones extremas, pero también encontramos que aumentan la producción, aumentan los rindex en condiciones buenas. Entonces, Kunza sirve para las dos cosas, ¿no? Sirve como un seguro en caso de que haya una sequía y que vos sabés que los extremófilos van a entrar en acción y van a lograr que la planta puede salir adelante a pesar de las condiciones extremas, pero además los extremófilos ayudan a aumentar los rindex en zona núcleo, en los suelos fértiles. Y así, bueno, ese es nuestro principal y el primer producto de mucho de Puna Bio, que se llama Kunza. Los salares son el banco de ADN del gran cepario que poseen Tucumán Puna Bio. ¿Cómo trabajan para definir qué organismos estudiar y seleccionar? Nosotros tuvimos la habilidad de buscar donde nadie busca y encontrar donde nadie encuentra. En esta piedra hay vida. De sacar los extremófilos de una roca viva que interpretamos y la encontramos y la descubrimos. Medio gramo de muestra es lo único que sacamos aquí, obviamente con un montón de conocimiento previo, eso es lo que más valor tiene. De ese medio gramo nosotros hay millones de bacterias en esas condiciones, las seleccionamos, las estudiamos, les hacemos todos los estudios y seleccionamos a nuestra superbacteria que tiene que cumplir con varias condiciones. Primero, ser buenita, o sea, tiene que ser una bacteria que no tenga ninguna conexión con una bacteria patógena, eso es lo primero. Después tiene que crecer rápido y barato, porque pensemos que esto se tiene que escalar a miles de litros. Después tiene que resistir las condiciones extremas que se van a dar en la caja de la camioneta del productor. Compras una bolsa de Kunza y no vas a ir con una heladera, la tiras a la caja de la camioneta, entonces tiene que soportar unas condiciones de temperatura alta y después, una vez que está en la semilla, tiene que hacer todo lo que saben hacer los extremófilos, que es producir auxinas, dar un montón de mecanismos que ayudan a la planta a fijar más nitrógeno, a soportar condiciones extremas, a crecer mucho más fuerte, a nodular mejor. Y al final de toda esa historia, obviamente, tener un mayor índice y una mayor calidad de producto, que es lo que nos interesa.
Farías, junto a otros científicos, realizaron las pruebas para comprobar que los extremófilos ayudan a aumentar los rindes en la soja de manera muy consistente en suelos fértiles y en ambientes desafiantes como la escasez de agua o suelos no tan fértiles. Nosotros tenemos un producto en mercado por ahora, Kunsa. Pronto van a salir otros productos, pero el área de I+D de Puna Bio es muy activa, es el principal activo de la empresa. Nosotros estamos constantemente buscando nuevas bacterias, nuevos desafíos, y la idea, la quimera, la utopía es reemplazar los productos químicos por productos biológicos que no solamente aumenten los rindex, sino que además sean amigables con el medio ambiente. Porque tenemos que estar comprometidos con la sustentabilidad y con la continuidad de la especie humana, ni más ni menos que eso, ¿no? Estamos empezando de algo que fue el inicio, el origen de la vida, y lo que queremos es, con la comprensión de todo ese origen de la vida que hemos hecho conciencia durante más de 20 años, poder desarrollar un producto que sea amigable con la vida y con la sustentabilidad. Luego de más de 20 años de estudiar los extremófilos aplicados al agro, nace Kunsa Soja, su primer producto comercial, un producto que se aplicó en más de 40.000 hectáreas en todo el país. Farías destaca que se está pasando el proceso para su aprobación en maíz, en trigo y en poroto. Cuando hacemos ciencia en el laboratorio, pensamos y soñamos con un producto en góndola. Siempre me pareció como algo muy lejano, muy imposible, lo intenté varias veces. Y ocurrió finalmente, di con las personas adecuadas, que fueron mis cofundadores, personas valientes, los 4 dejamos todo para embarcarnos en esto. Franco Martínez Levi, Elisa Bertini y Carolina Berfiori, los 4 en plena pandemia creamos Puna Bio. Levantamos nuestra primera inversión semilla, que fue a través de Gridex. Después de ahí fuimos invitados por IndieBio, que es como el Silicon Valley en Estados Unidos, en San Francisco, donde fuimos capaces de conocer a los inversores, saber qué es lo que le interesa o lo que necesita un inversor para arriesgar su dinero en una idea. En ese proceso aprendimos y hicimos muchos cambios. Después también nos involucramos con las necesidades del cliente, ¿no? ¿Qué necesita el cliente? Y bueno, nosotros al principio pensábamos una bacteria, pero después nos dimos cuenta que esa bacteria tenía que soportar las condiciones antes de la siembra, y así fuimos mejorando y seleccionando nuestro producto. Y bueno, y en el año 2022 logramos levantar nuestra primera capital semilla, con el cual aumentamos, pasamos de 7 a 30 nuestro equipo, principalmente de I+D, y logramos largar nuestro primer producto en el año 2022, el Kunsa para soja, y ahora estamos instalados en Argentina, y el próximo paso es Brasil y Estados Unidos, donde ya estamos llevando ensayos, estamos llevando adelante toda la parte regulatoria para salir ahí, o sea, Kunsa de la puna al mundo. ¿Y cómo crece y está conformado el equipo de investigación y de comercialización de Puna Bio? Puna Bio está instalado la parte I+D en Tucumán y toda la parte operativa en Buenos Aires. En Tucumán somos 28 científicos, aislando bacterias nuevas, estudiándolas, seleccionándolas, probándolas en invernadero, de invernadero a campo. Si funcionan en campo vuelven otra vez a Puna Bio, y de ahí hacemos las formulaciones. O sea, es un equipo hiperactivo con muchísimo desarrollo tecnológico y está constantemente creciendo. Y después en Buenos Aires tenemos toda la parte de venta, de marketing, la parte operativa, está en Buenos Aires. ¿Cómo llevan adelante el testeo del trabajo que hace un microorganismo extremófilo que se inocula en la soja y se aplica en un ambiente productivo? ¿Quedan rastros de su actividad luego del periodo del cultivo? Nosotros, cuando largamos un producto como Kunsa, antes, en la previa, hemos descartado que sea patógeno para los humanos, para los animales, para las plantas. No solamente eso, que estamos seguros que no tiene ningún mecanismo que pueda producir enfermedades o pueda invadir el medio ambiente, sino que también hemos seguido a las bacterias de Kunsa en el suelo cuando se lo aplica. Y Kunsa se aplica, hace su efecto en la soja y después desaparece. O sea, es un organismo extremófilo y no es que vaya a invadir todo ni que vaya a encontrárselo después en el suelo, sino que cumple su rol en la semilla. Cuando se retira la soja, los estudios de metagenómica que hemos hecho no permanecen en el suelo. Entonces va, hace su trabajo y después hay que volver otra vez a separar asociado a la semilla para que vuelva a cumplir su trabajo en la siguiente siembra. Poseen el cepario de extremófilos más importante del mundo, de bacterias milenarias de la puna de Catamarca.
¿Cómo llevan adelante el proceso de selección de estos microorganismos? Nosotros a partir de una piedrita sacamos muchísimas bacterias, aislamos muchísimas bacterias, las seleccionamos y vamos seleccionando cuáles son las bacterias que fijan nitrógeno, que producen auxinas, que soportan condiciones de 50 grados, que soportan condiciones de salinidad. Estudiamos todo eso, seleccionamos esas bacterias, las identificamos, ¿no? Con su huella molecular, con el 16S, y una vez que están seleccionados estos microorganismos pasan a ser parte del cepario de extremófilos de Puna Bio. Esto es único. No existe en el mundo un cepario de extremófilos. Y es súper difícil tener un cepario de extremófilos, porque hay ceparios de organismos patógenos, por ejemplo, o por ejemplo de bacterias lácticas, y todas son iguales, pero los extremófilos uno lo tenés que guardar a -70, otro en nitrógeno líquido, otro ni lo conocés. Entonces es un desafío enorme, pero lo que estamos haciendo en realidad es una especie de arca de Noé de extremófilos, donde estamos guardando toda esta biodiversidad que le costó miles de millones de años evolucionar. Y que aparte esta biodiversidad, por el calentamiento global y por el desarrollo de grandes proyectos mineros de litio aquí en la Puna, está realmente con gran riesgo de perderse. Entonces Puna Bio es como una especie de arca de Noé. Nosotros trabajamos en la provincia de Catamarca, que es donde tenemos los permisos y donde a través del convenio de Nagoya, parte de las regalías que producen nuestros productos salidos de la biodiversidad de la provincia de Catamarca vuelven a la provincia de Catamarca. Es nuestra intención trabajar en nuestras provincias, pero como es un proceso nuevo, es bastante engorroso y difícil de conseguir. Pero en Catamarca ya tenemos un producto y Catamarca ya está recibiendo regalías del primer producto, que es Cursa. Desde el desierto de sal de Antofalla, en Catamarca, María Eugenia Farías detalla cómo caracterizan, evalúan, desarrollan y formulan productos en base a los microorganismos extremófilos para el agro. Estamos en uno de los salares más hermosos y emblemáticos de la provincia de Catamarca, que es el salar de Antofalla. Puna Bio no trabaja aquí, pero es un ejemplo del tipo de salar en los cuales trabaja Puna Bio, donde lo que estudia son los extremófilos, estas bacterias y hongos que soportan condiciones extremas, que evolucionaron aquí durante millones de años bajo mucha presión de selección y que han desarrollado herramientas muy novedosas y muy resistentes a las condiciones que ahora necesitamos desarrollar para el agro, que es la sequía, las condiciones de salinidad, las altas temperaturas. Puna Bio lo que hace es estudiar estos extremófilos, comprenderlos, seleccionarlos y en base a esto desarrollar productos para el agro. Nuestro primer producto fue Kunza, que se aplica en soja, y ahora está por salir nuestro segundo producto, que es para aplicación en trigo. Y como en un ambiente que está repleto de sal, podemos encontrar un bosque del salar que hace fotosíntesis y genera oxígeno. Ya dijimos que el agua está asociada a la vida. Incluso el agua esta, que tiene hasta 8 veces la salinidad del mar, aún ahí tenemos vida, en forma de biofilms y de ecosistemas microbianos adheridos a la sal o al yeso. Ahora, si nosotros nos damos vuelta, vemos un salar y estos salares no hay vida aparentemente. Siempre fueron considerados hasta estériles, ni siquiera se los estudiaba en las líneas de base y en los estudios de impacto ambiental. Pero si nosotros vemos que hay abajo, lo que encontramos es esto, vida. Esta vida son extremófilos que están produciendo fotosíntesis, o sea, están funcionando como un bosque, están produciendo oxígenos, varias veces el oxígeno que se produce en la selva amazónica, para dar una noción de la importancia y la eficiencia que tienen estos extremófilos. Como están debajo de la sal, donde se protegen de la radiación ultravioleta y además pueden condensar el agua hipersalina que se evapora y después cae menos salina y les sirve para vivir, ¿sí? Estas condiciones menos salinas del agua, nosotros los llamamos biosalares o bosques del salar. ¿Por qué? Porque el concepto es que hay un bosque produciendo oxígeno, captando dióxido de carbono, igual que un bosque que vemos en cualquier lugar del planeta, pero esta vez el bosque está escondido debajo de la sal y en vez de estar formado por árboles, está formado por extremófilos. Puna Bio se prepara para seguir creciendo en la región, buscando la aprobación de Kunza Soja en Brasil, Paraguay y Estados Unidos, desarrollando nuevos productos biológicos que ayuden a la sustentabilidad de la producción de los alimentos y la agricultura. Puna Bio basa su tecnología en extremófilos. Estos extremófilos forman un cepario que es único en el mundo, un cepario de extremófilos. Este cepario está constantemente creciendo en campañas de prospección a distintos lugares, por ahora de la provincia de Catamarca al sur. Hemos estado en campaña la semana pasada haciendo
aislamientos de lugares endémicos muy específicos, este cepario da lugar a nuevos productos. ¿Cuál es el pipeline? ¿Cuál es el futuro en Punabio? Además de Kunza, además del producto que está por salir pronto para trigo, nuestra idea es reemplazar los productos químicos por productos biológicos. Y tenemos este maravilloso cepario que nos está dando un montón de respuestas y un montón de posibilidades para poder cumplir ese objetivo, y creemos que lo vamos a conseguir. No solamente para promotores de crecimiento, sino también fijadores de nitrógeno y sobre todo para biocontrol.